México, o mejor conocido como País Azteca, es considerado un museo vivo y el laboratorio de antropología cultural más fascinante de América. Les hablaré un poco de su historia. La cultura olmeca inicia en el 1500 a.C. en el período preclásico inferior. Ubicados en el Golfo de México, al sur de Veracruz y occidente de Tabasco, sus sitios más importantes fueron Tres Zapotes, La Venta, El Trapiche, San Lorenzo y los Tuxtlas. Período clásico mexicano entre el año 100 a.C. y el siglo VIII. La cultura mesoamericana alcanza su máximo esplendor. Sus lugares más importantes: el panteón de los dioses Tlaloc y Quetzalcóatl. Crearon calendarios de 365 días. Entre las culturas que sobresalieron son la maya, otomíes, teotihuacanos y toltecas chichimecas. México posclásico abarca del siglo VIII y IX, caracterizado por invasiones septentrionales. El área maya decae y emigran a la península de Yucatán, mientras que los toltecas extienden su territorio desde el estado de Hidalgo hasta Guerrero. Su capital Tula fue gobernada por el rey Quetzalcóatl, cuya desaparición originó el mito de su regreso. En los siglos XIII y XIV, las ciudades más importantes Texico, Chalco, Culhuacán y Azcapotzalco lucharon por su hegemonía. Los mexicas, o mejor conocidos como aztecas, fundan su capital México, Tenochtitlán. Esta se convirtió en una gran ciudad. Sin embargo, su complejidad étnica y el excesivo autoritarismo del capital facilitó su conquista. Las noticias sobre la existencia del Gran Imperio, dadas a conocer por las expediciones de Francisco Hernández de Córdoba y Juan de Grijalva, hizo que Hernán Cortés emprendiera la conquista de México. Desembarcaron en la isla Cozumel, llegando a la región de Tabasco, derrotando a algunos indígenas, quienes les entregaron en tributo esclavas, entre ellas la Malinche. Consiguió alianza con los tlaxcaltecas y entró en Tenochtitlán, entrevistándose con Moctezuma, a quien mantuvo de rehén. La matanza más importante de la nobleza azteca fue llevada a cabo por Pedro Alvarado en el Templo Mayor, provocando la rebelión azteca. Moctezuma fue sustituido por Cuitláhuac y posteriormente por Cuauhtémoc. Una ofensiva azteca obligó a los españoles a emprender su retirada, mejor conocida como la Noche Triste. Gracias a la victoria de Otumba, pudieron refugiarse en Tlaxcala Adengue. Reorganizaron su ejército y más tarde conquistaron Tenochtitlán en 1521. En 1522 Hernán Cortés fue nombrado gobernador y capitán general. 1535 surge el virreinato. El primer virrey, Antonio Mendoza, intentó mejorar la situación de los indios. Durante el gobierno de Luis Velasco se crea la Universidad de México. La prosperidad a finales del siglo XVIII nordeste es equitativa entre todas las capas sociales. Los beneficiarios fueron funcionarios españoles. De la independencia, en 1810, Miguel Hidalgo, párroco de Dolores, junto con otros patriotas, hace que el pueblo se subleve con la promesa de la repartición de tierras y abolición de tributos. En 1814 Morelos proclama la Constitución de Apatzingán. En 1815 es vencido por emperador Agustín de Iturbide. 1823 es derrocado por el general Santana. 1824 surge la Constitución Federal y Guadalupe Victoria es elegido presidente. Surgen dos grupos: los liberales, que eran clase media partidarios de una república federal, y los conservadores, alto clero, partidarios de una república centralista. Esta lucha facilita la influencia británica y estadounidense ejercida a través de las logias masónicas del rito escocés y Estados Unidos, generando una guerra con México. 1848 México firma el Tratado de Paz. Guadalupe Hidalgo, renunciando a Nuevo México, Alta California y Arizona a cambio de una indemnización de 18 millones de pesos. Se proclama el Plan de Ayutla y se derroca Santana. Se proclama la Ley de Lerdo, la Ley de Iglesias y la Constitución de 1857, provocando el Plan de Tacubaya encabezado por Félix Zuloaga, quien hace presidente a
Ignacio Comonfort. Benito Juárez. Se niega a secundar el plan y es aprehendido por Comonfort. Como resultado, Zuloaga destituye a Comonfort, dejando el gobierno a manos de los conservadores. Iniciando la Guerra de Reforma en 1860, el poder vuelve a manos de los liberales debido a la derrota de Miguel Miramón. 1863, Francia ocupa Ciudad de México. Mientras Juárez huye al Paso. 1864, Maximiliano Austria es coronado emperador. 1867, este es capturado. Juárez es elegido presidente, haciendo de la educación primaria obligatoria. 1872, Lerdo de Tejada ocupa la presidencia. 1876, es derrocado por el general Porfirio Díaz, quien gobernó de 1877 a 1791. 1810, Madero proclama el Plan de San Luis, iniciando la Revolución Mexicana. 1911, Díaz abandona el poder, triunfando Madero. 1913, Victoriano Huerta manda a asesinar a Madero. 1914, Venustiano Carranza, Villa y Obregón obliga a Huerta a huir del país. 1915, Carranza logra ser presidente. 1917, promulga la Constitución de dicho año. Obregón subleva contra Carranza. 1920, Obregón es elegido presidente. 1924, triunfa. Capital extranjero. Fue sustituido por Ávila Camacho. Sucesores: Alemán, Valdés, Ruiz Cortines, López Mateos, Díaz Ordaz, Luis Echeverría, López Portillo. A partir de Miguel de la Madrid, el Partido Nacional Revolucionario cambia a Partido Revolucionario Institucional. Se inicia el neoliberalismo, privatizando la mayoría de empresas y servicios. Variedad de culturas que se encuentran presentes en una comunidad, nación o en grupo. Nuestro país está conformado por gran variedad de etnias, donde se ven marcadas diferencias en el punto social, la discriminación de gente de ciudad hacia la de campo. En lo político, la democracia, debido a que hay gente que se resiste a ser gobernado por alguien. En la economía, la falta de empleo hace que las personas busquen otra fuente de ingreso, como la producción de piratería, que afecta a mercados a nivel mundial. Valor, cualidad que confiere a las cosas, hechos o personas, es una estimación, ya sea positiva o negativa. Los valores son características morales inherentes a las personas, como la humanidad, responsabilidad, la piedad y la solidaridad. Entre los valores de los mexicanos se encuentran la libertad, diálogo, honestidad, amistad, generosidad y respeto. Aspectos de la identidad. Identidad: conjunto de características, datos o informaciones que son propias de una persona o un grupo y permiten diferenciarlos del resto. Ejemplo: conjunto de valores, símbolos, creencias y costumbres de la cultura. Valor, cualidad que confiere a la identidad individual. Nuestra identidad es definida por otros. Identidad colectiva es compartida por el grupo en cuestión. Atributos de pertenencia: se identifica el individuo en diferentes categorías y colectivos sociales particularizantes. Estilo de vida, red personal, apego afectivo, biografía, raíces nacionales, marginación indígena. México es étnicamente diverso. Se estima que del 75% de la población es étnicamente mestizo y el 12% amerindios. Se conocen 65 grupos étnicos indígenas con criterio lingüístico. Entre los más grandes, el maya, zapoteco, purépecha, nahual, mixteco y otomí. Etnias y tradiciones. Algunas de las tradiciones más importantes: el Día de Reyes, Día de la Candelaria, Semana Santa, Día de la Independencia, Día de Muertos, Revolución Mexicana, Posadas y Navidad. Etnias representativas: náhuatl, rarámuris, cora. Etnocentrismo es la actitud o punto de vista por el que se analiza el mundo de acuerdo a los parámetros de la cultura propia. Suele implicar creencias de que el grupo étnico propio es más importante o
superiores a otras culturas. Dentro de la cultura juzgan el lenguaje, costumbres, comportamiento, religión y creencias. Piensan que tienen una dotación genética que les hace mejores. Identidad individual. Nuestra identidad es definir mejores. Una ofensiva azteca obligó a los españoles a emprender su retirada, mejor conocida como la Noche Triste. Gracias a la victoria de Otumba, pudieron refugiarse en Tlaxcala, donde reorganizaron su ejército y más tarde conquistaron Tenochtitlan en 1521. En 1522 Hernán Cortés fue nombrado gobernador y capitán general. 1535 surge el virreinato. El primer virrey, Antonio Mendoza, intentó mejorar la situación de los indios. Durante el gobierno de Luis Velasco se crea la Universidad de México. La prosperidad a finales del siglo XVIII nordeste es equitativa entre todas las capas sociales. Los beneficiarios fueron funcionarios españoles. De la independencia. En 1810, Miguel Hidalgo, párroco de Dolores, junto con otros patriotas, hace que el pueblo se subleve con la promesa de la repartición de tierras y abolición de tributos. En 1814 Morelos proclama la Constitución de Apatzinga. En 1815 es vencido por emperador Agustín de Iturbide. 1823 es derrocado por el general Santana. 1824 surge la Constitución Federal y Guadalupe Victoria es elegido presidente. Surgen dos grupos: los liberales, que eran clase media partidarios de una república federal, y los conservadores, alto clero partidarios de una república centralista. Esta lucha facilita la influencia británica y estadounidense ejercida a través de las logias masónicas del rito escocés y Estados Unidos, generando una guerra con México. 1848 México firma el Tratado de Paz. Guadalupe Hidalgo, renunciando a Nuevo México, Alta California y Arizona a cambio de una indemnización de 18 millones de pesos. Se proclama el Plan de Ayutla y se derroca Santana. Se proclama la Ley del Lerdo, la Ley de Iglesias y la Constitución de 1857, provocando el Plan de Tacubaya encabezado por Félix Zuloaga, quien hace presidente a Ignacio Comonfort. Benito Juárez se niega a secundar el plan y es aprehendido por Comonfort. Como resultado, Zuloaga destituye a Comonfort, dejando el gobierno a manos de los conservadores. Iniciando la Guerra de Reforma en 1860, el poder vuelve a manos de los liberales debido a la derrota de Miguel Miramón. 1863 Francia ocupa Ciudad de México, mientras Juárez huye al Paso. 1864 Maximiliano Austria es coronado emperador. 1867 este es capturado. Juárez es elegido presidente, haciendo de la educación primaria obligatoria. 1872 Lerdo de Tejada ocupa la presidencia. 1876 es derrocado por el general Porfirio Díaz, quien gobernó de 1877 a 1791. 1810 Madero proclama el Plan de San Luis, iniciando la Revolución Mexicana. 1911 Díaz abandona el poder, triunfando Madero. 1913 Victoriano Huerta manda a asesinar a Madero. 1914 Venustiano Carranza, Villa y Obregón obliga a Huerta a huir del país. 1915 Carranza logra ser presidente. 1917 promulga la Constitución de dicho año. Obregón subleva contra Carranza. 1920 Obregón es elegido presidente. 1924 triunfa. Capital extranjero. Fue sustituido por Ávila Camacho. Sucesores: Alemán, Valdés, Ruiz Cortines, López Mateos, Díaz Ordaz, Luis Echeverría, López Portillo. A partir de Miguel de la Madrid, el Partido Nacional Revolucionario cambia a Partido Revolucionario Institucional. Se inicia el neoliberalismo, privatizando la mayoría de empresas y servicios. México como país pluricultural. Variedad de culturas que se encuentran presentes en una comunidad, nación o en
Grupo. Nuestro país está conformado por gran variedad de etnias donde se ven marcadas diferencias. En el punto social, la discriminación de gente de ciudad hacia la de campo. En lo político, la democracia, debido a que hay gente que se resiste a ser gobernado por alguien. En la economía, la falta de empleo hace que las personas busquen otra fuente de ingreso, como la producción de piratería, que afecta mercados a nivel mundial. Los valores del mexicano. Valor, cualidad que confiere a las cosas, hechos o personas, es una estimación, ya sea positiva o negativa. Los valores son características morales inherentes a las personas, como la humanidad, responsabilidad, la piedad y la solidaridad. Entre los valores de los mexicanos se encuentran la libertad, diálogo, honestidad, amistad, generosidad y respeto. Aspectos de la identidad. Identidad, conjunto de características, datos o informaciones que son propias de una persona o un grupo y permiten diferenciarlos del resto. Ejemplo: conjunto de valores, símbolos, creencias y costumbres de la cultura. Valor, cualidad que confiere a las cosas, hechos o personas, es una estimación, ya sea positiva o negativa. Los valores son características morales inherentes a las personas, como la humanidad, responsabilidad, la piedad y la solidaridad. Entre los valores de los mexicanos se encuentran la libertad, diálogo, honestidad, amistad, generosidad y respeto. Aspectos de la identidad. Identidad, conjunto de características, datos o informaciones que son propias de una persona o un grupo y permiten diferenciarlos del resto. Ejemplo: conjunto de valores, símbolos, creencias y costumbres de la cultura. Identidad individual. Nuestra identidad es definida por otros. Identidad colectiva es compartida por el grupo en cuestión. Atributos de pertenencia. Se identifica el individuo en diferentes categorías y colectivos sociales particularizantes. Estilo de vida, red personal, apego afectivo, biografía, raíces nacionales, marginación indígena. México es étnicamente diverso. Se estima que del 75% de la población es étnicamente mestizo y el 12% amerindios. Se conocen 65 grupos étnicos indígenas con criterio lingüístico. Entre los más grandes: el maya, zapoteco, purépecha, nahual, mixteco y otomí. Etnias y tradiciones. Algunas de las tradiciones más importantes: el Día de Reyes, Día de la Candelaria, Semana Santa, Día de la Independencia, Día de Muertos, Revolución Mexicana, Posadas y Navidad. Etnias representativas: náhuatl, rarámuris, cora. Etnocentrismo es la actitud o punto de vista por el que se analiza el mundo de acuerdo a los parámetros de la cultura propia. Suele implicar creencias de que el grupo étnico propio es más importante o superiores a otras culturas. Dentro de la cultura juzgan el lenguaje, costumbres, comportamiento, religión y creencias. Piensan que tienen una dotación genética que les hace mejores. Identidad individual. Nuestra identidad es definida por otros. Identidad colectiva es compartida por el grupo en cuestión. Atributos de pertenencia. Se identifica el individuo en diferentes categorías y colectivos sociales particularizantes. Estilo de vida, red personal, apego afectivo, biografía, raíces nacionales, marginación indígena. México es étnicamente diverso. Se estima que del 75% de la población es étnicamente mestizo y el 12% amerindios. Se conocen 65 grupos étnicos indígenas con criterio lingüístico. Entre los más grandes: el maya, zapoteco, purépecha, nahual, mixteco y otomí. Etnias y tradiciones. Algunas de las tradiciones más importantes: el Día de Reyes, Día de la Candelaria, Semana Santa, Día de la Independencia, Día de Muertos, Revolución Mexicana, Posadas y Navidad. Etnias representativas: náhuatl, rarámuris, cora. Etnocentrismo es la actitud o punto de vista por el que se analiza el mundo de acuerdo a los parámetros de la
Cultura propia suele implicar creencias de que el grupo étnico propio es más importante o superiores a otras culturas. Dentro de la cultura juzgan el lenguaje, costumbres, comportamiento, religión y creencias. Piensan que tienen una dotación genética que les hace mejores. Identidad individual. Nuestra identidad es definida por otros. Identidad colectiva es compartida por el grupo en cuestión.